de la plataforma de diagnóstico y tratamiento por la imagen. Hoy tenemos como ponente a Ana Crespo, del Hospital Clínico de Madrid, que nos va a hablar sobre el condrosarcoma, ¿no? Nos va a poner al día sobre las fronteras del osteosarcoma, las limitaciones, problemas. Y como panelistas tenemos a Rosa Domínguez y a Antonio Narváez. O sea que os animo a que pongáis ya vuestras preguntas en el chat y al final de la sesión las comentaremos. Sin más preámbulos, doy paso ya a Ana. Por favor, adelante, todo tuyo. Buenos días. Bueno, yo he elegido este tema más como fronteras del conocimiento con los sarcoma, ¿no? Dificultades que tenemos. Quería hablar de muchas cosas, a lo mejor también me dejo muchas en el tintero, pero bueno, empezaremos hablando un poco de qué es el condrosarcoma, de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud de 2020, de qué criterios radiológicos hemos estado manejando hasta el día de hoy y cuáles son los problemas en el diagnóstico, sobre todo en la anatomía patológica y en los criterios radiológicos que tenemos. Quiero hablar también de cómo hay que redefinir los límites dentro de esta entidad nosológica, de cómo hacemos nosotros el seguimiento de los condrosarcomas tratados. Y bueno, quiero acabar con biomarcadores de imagen, impresión 3D, que es la parte como más prometedora, ¿no?, que tenemos ahora mismo por delante. Como sabéis, los condrosarcomas son tumores malignos, productores de matriz condroide, bueno, como indica la propia etimología de la palabra. Y los condrosarcomas primarios, pues son el tercer grupo en frecuencia de los tumores óseos detrás del mieloma y el osteosarcoma. Entonces he traído este caso para que veáis que el radiólogo general puede hacer diagnóstico de condrosarcoma si reconoce la matriz condroide, pues en una localización, como en este caso en la fisura petroclival, que es una sincondrosis. Entonces tenemos una distribución de los condrosarcomas a lo largo de la economía muy extensa porque afecta a huesos tubulares y huesos planos. Y veis aquí la distribución en edad del primario, mientras que el secundario, que aparece sobre una lesión persistente, adelanta el pico de edad. En la clasificación de la OMS de 2022 siguen distinguiendo los subtipos histológicos. Este sería un ejemplo de condrosarcoma central convencional, en el que destaca sobre todo que tiene un engrosamiento de la cortical. Veis dónde termina en realidad la lesión por el engrosamiento cortical. Tiene el scalloping endostal, la matriz es sutil y vamos a ver que esa matriz también la vemos fenomenal en el escáner, y en el escáner tenemos esa visión tridimensional, ¿no?, en cualquier plano, y vemos cómo está sobrepasando los límites de la cortical, la propia tumoración, tanto en el escáner como en la resonancia. Muy importante el límite en la resonancia, por eso seguimos haciendo las secuencias T1 y muchas veces nos preguntan los traumatólogos la distancia del borde tumoral a la articulación sana, ¿no? ¿Cuánto hueso les queda? Este dato pues es a incorporar en el informe. No era este caso precisamente en el que veis que han hecho un reemplazamiento completo de las dos articulaciones, o sea, de cadera y rodilla, y la prótesis pues es una auténtica megaprótesis oncológica. El condrosarcoma secundario aparece o bien sobre encondromas, osteocondromas, pero con más frecuencia, lógicamente, en los síndromes, ¿no?, en la deshistosis familiar múltiple. Este es un caso que un residente nuestro tiene publicado en EuroRAP y que también lo llevó a la SERME en el caso. Y es un caso muy demostrativo porque es un paciente que viene como, con síntomas de dolor inguinal y de compresión vascular y periférica, ¿no? La pierna, pues efectivamente tenía un déficit funcional debido a la tumoración que, como ya veis en la radiografía inicial, mostraba la matriz de mineralización condroide. Pero ya vemos otras cosas que apuntan al aspecto sindrómico de la enfermedad. Este paciente tenía más exóstosis en diferentes localizaciones. Luego tenía esta deformidad de pseudomadelum, que es, también hemos visto en la revisión, bastante frecuente en enfermedades en pacientes con exóstosis familiar múltiple y escasamente reportado en la literatura.
De hecho, para una actualización que hicimos para radiología, nos pidieron esa precisión de la bibliografía y entonces hicimos una búsqueda determinada sobre eso y no encontramos mucho. Eran case report, ¿no? Más que nada. No había series de casos que lo recogieran. Aunque si vosotros ahora ponéis a mirar revistas, realmente están ya incluidos. Y luego tiene esta deformidad de Matrix-Delden-Meyer también, que es característica en estos casos, que es el ensanchamiento metacisario. También define la enfermedad y es característico. Esto es un poco el resumen. Veis que la transformación maligna del osteocondroma en estos casos es un poco ocurre entre el 3 y 5% de los casos, era la sospecha lógicamente en este caso y se cumplía todo, ¿no? La cobertura cartilaginosa era mayor de 2 centímetros, ocurría en la pelvis sobre todo, vamos a ver aquí el cap cartilaginoso, veis, era mayor de 2 centímetros y la sospecha de condrosarcoma pues era evidente. Este otro caso, por ejemplo, para ilustrar el condrosarcoma desdiferenciado, lo he visto interesante porque se ve perfectamente dos componentes, ¿no? Que es lo que define Central convencional, secundario periférico, periostal, mesenquimal y vamos a hacer. El condrosarcoma, la parte roja está marcando matriz de mineralización, ¿no? De mayor densidad, mientras que con el asterisco morado vemos una zona más crítica que sigue teniendo el escalopin endostal, pero vemos que el comportamiento de la lesión varía. Y otra vez, fijaros, el engrosamiento cortical que es realmente el que delimita dónde va a terminar la lesión. Si veis la correlación con la resonancia, es más preciso en la radiología el engrosamiento cortical. Este es un caso que, si os fijáis en el tórax, es semiología de lesión extrapulmonar. Podríamos pensar, pues, diagnóstico diferencial, ¿no? Lesiones mediastino posterior, pensar en tumor fibroso solitario, cosas así, pero bueno, si vemos en el escáner la localización, ¿no? En la articulación condrocostal y esa pequeña matriz puntiforme nos está dando pistas de mineralización, aunque este era un condrosarcoma, como os digo, en mesenquima, ¿no? Y bueno, fijaros la curva de captación. A mí me gusta poner en estos estudios más dinámicos una referencia arterial, que es esta curva rosa tan alta, y la curva verde es la que está puesta en el tumor, ¿no? Tiene una curva tipo 3 muy sospechosa de malignidad, y luego, bueno, otra referencia tenía rosa en el músculo, ¿no? Para que veáis un poco la diferencia. Y este ejemplo de condrosarcoma de células claras, pues es un poco lo más difícil para el radiólogo, ¿no? Es muy frecuente el condrosarcoma de células claras y es muy frecuente que podamos dar ese diagnóstico nosotros, ¿no? Si llegamos a la parte de condrosarcoma, yo creo que ya está muy bien. Para empezar por los dilemas diagnósticos, he empezado por el problema de patología. Entonces, fijaros, en esta primera imagen que tenemos la resonancia coronal, vemos un condrosarcoma que asienta en el ala sacra, que tiene masa de partes blandas, que era lo que comentaba el doctor Narváez, ¿no? Nosotros estamos viendo ya una lesión localmente agresiva de inicio y en principio el diagnóstico en este momento, el diagnóstico de la pieza quirúrgica fue condrosarcoma grado 1. Claro, pues nosotros como radiólogos vemos que esto es feo, no, feísimo. Esta paciente, que bueno, en el momento inicial tenía 30 años y en pocos años tuvo una recaída local, que veis aquí, bueno, dos lesiones, también la zona de captación del PET en este momento pues no captaba demasiado, pero ya en una segunda cirugía cambia el grado de la recidiva y el patólogo da un grado 2. Bueno, esto está publicado en la literatura, realmente que pueden cambiar, digamos, según van recayendo en las sucesivas recaídas, puede ir el tumor siendo más agresivo y lógicamente subiendo el grado. Pero yo lo traía un poco como ejemplo de que, bueno, que el primer estudio, cuando localmente es agresivo, decir condrosarcoma grado 1 en una pelvis, pues me parece que no era lo apropiado. Pero como decía antes la doctora Domínguez, pues
hay que pelear en los comités y hay que hacer valer los criterios que tenemos. ¿Y cuáles son estos criterios radiológicos? Pues venimos desde los años 97, 98 con los primeros trabajos, este trabajo en concreto de Ryan Mirren, que es muy bonito por las ilustraciones. Este otro trabajo de Murphy y Fleming es muy interesante porque es el que plantea los criterios radiológicos más detalladamente. Y venimos con estos criterios radiológicos, pues el scalloping endostal, la disrupción cortical, la longitud del scalloping. Venimos manejándonos bastante bien los radiólogos. Y fijaos que en estos trabajos iniciales, pues efectivamente cuando el festoneado supera 2/3 del grosor cortical, ya es mucho más frecuente este dato en los condrosarcomas, ¿no? Entonces, este es el punto de corte que se puso en aquel momento y con el que nos hemos ido manejando la diferencia entre condrosarcoma y encondroma. Es un punto de corte que nos sirve para todas las técnicas y bueno, ya el grado 4 pues cuando tiene disrupción cortical, lógicamente. Otro punto de corte es la extensión del festoneado, o sea, si el festoneado abarca más de 2/3 de la longitud de la lesión. Y efectivamente otra vez, veis los números, otra vez el condrosarcoma a partir de 2/3 de la extensión, pues tiene más frecuencia. Pero fijaros que siempre hay casos, ¿no?, en el otro lado. ¿Cuál es el problema ahora? Bueno, pues este es el ejemplo del festoneado endostal, ¿no? Si vemos una longitud del festoneado larga y vemos que la profundidad afecta más de 2/3, que esto, bueno, lógicamente siempre es mejor el escáner, pues vamos a tener un diagnóstico de condrosarcoma. En este caso tenía un poquito de matriz de mineralización, ¿ves? Pero ya estamos viendo cómo rebasaba el tumor. Fijaros cómo rebasa y tiene afectación articular, ¿no? El condrosarcoma. Fijaros el PET-TAC, lo práctico que es, ¿no? Porque tenemos esa información metabólica de la captación de FDG y nosotros vamos a poder valorar el escáner. Y en ese sentido, pues en mi servicio la doctora Marta García Esquinas es la que está colaborando con Nuclear y la que realiza muchos de estos apoyos, ¿no?, a medicina nuclear. Entonces, fijaros cómo tiene esa disrupción cortical en algunos puntos y esa reacción perióstica. En este caso fue un condrosarcoma grado 2, el tratamiento fue el reemplazamiento con la prótesis, es oncológica, pero bueno, luego te puedes encontrar pues eso, las complicaciones de una prótesis de hombro convencional, ¿no? La prótesis invertida de hombro también tiene la plexopatía, como es este caso, ¿no? El paciente probablemente tiene una lesión de plexo porque el vástago humeral está descendido, ¿no?, respecto a la articulación. Entonces, el tema que tenemos sobre todo es el concepto de tumor cartilaginoso atípico. Es un tema que introdujeron la clasificación en 2013 y que al principio pues no sabíamos muy bien quién era, ¿no? Entonces nosotros nos estábamos manejando con unos criterios radiológicos para distinguir encondroma y condrosarcoma fenomenal y no sabíamos cómo encajar el tumor atípico. Lo gordo no es que nosotros como radiólogos no lo sepamos, sino que también hubieron publicaciones previas y posteriores a la clasificación del 2013 de los patólogos, pues hablando sobre la falta de unos criterios de diagnóstico histopatológico. Luego esto también lo han recogido otros autores con esa visión radiológica de, bueno, pues si no tenemos un gol estándar de los patólogos, ¿cómo vamos a nosotros a establecer cuáles son esos criterios radiológicos para tumor cartilaginoso atípico? Es verdad que existe la tendencia a cambiar el condrosarcoma a grado 1 en un hueso tubular por el tumor cartilaginoso atípico, pero realmente tampoco es esto así. Y efectivamente, pues hay que hablar con los patólogos, ¿no? Si queremos hacer unos buenos trabajos sobre estos temas, tenemos que conocer los criterios de los patólogos, tenemos que decirles lo que queremos hacer e intentar llegar a un consenso. Entonces, fijaos lo que ha pasado en la literatura cuando aparece en búsqueda libre. Primero lo puse en búsqueda libre, atípica cartilaginostomo, ¿no? Bueno, de los 300 y pico trabajos que hay con este concepto en búsqueda libre, fijaros que a partir de 2013 aparecen más publicaciones, hasta 160, pero después de la primera introducción en la clasificación de la OMS, aquí hay un valle
estábamos un poco todos a la expectativa a ver qué pasaba con el concepto. Y bueno, ya cuando aparece otra vez en 2020 se vuelve a incidir en el concepto, entonces aquí está claramente el repunte de que el concepto se mantiene. Si hacemos la búsqueda, digamos, acotada, ¿no? del concepto, el concepto aparece en principio en 2013, no hay estudios anteriores, solo aparece en 27 publicaciones, que me parecen poquísimas para el problema diagnóstico que es. Y bueno, otra vez lo que os decía, aquí hay un valle después de que, en fin, yo creo que estábamos todos a la expectativa y a partir de 2020 el repunte, porque bueno, pues ya hemos visto que la OMS lo mantiene y hay que trabajar con este concepto, ¿no? Entonces, nosotros seguíamos los radiólogos con estos problemas tenemos nuestros criterios clásicos, tenemos unos datos relativamente precisos, pero hay que introducir el concepto, ¿no? Este autor se quejaba particularmente de la falta del patrón del gol estándar patológico, porque claro, si tú coges los condrosarcomas grado 1 y los pasas a tumor atípico, pues ya está, ya tienes ahí una serie, pero probablemente hay que darle una vuelta a eso, hay que trabajarlo mejor. Entonces, fijaos lo que pasa. Si metemos el concepto de tumor cartilaginoso atípico, nos van a cambiar estos datos. Y si nos fijamos en el valor predictivo negativo que teníamos, tanto con el scaloping endostal en cuanto a profundidad o longitud, o otros, por ejemplo, la destrucción ósea, el valor predictivo negativo no es muy alto. No es muy alto. Entonces, aquí hay otros factores que deben de estar jugando su papel y aunque nosotros estábamos cómodos manejando con estos criterios, efectivamente el valor predictivo negativo no era bueno de las pruebas. Entonces, yo me pregunto, ¿en qué varía el tratamiento según la entidad nosológica? Porque están haciendo mucho énfasis. ¿Veis? Aquí en 2013 ya aparecía el tumor cartilaginoso atípico casi como sinónimo del condrosarcoma grado 1, mientras que en el 2020 mantienen el tumor cartilaginoso atípico para el hueso tubular y el condrosarcoma grado 1 lo meten, lo mantienen para el esqueleto axial, ¿vale? Para hueso plano sobre todo. Entonces, ¿en qué cambia? Cambia fundamentalmente en que en el condrosarcoma grado 1 ya se venía haciendo para hueso tubular, se hacía un tratamiento a base de, sobre todo, curetaje oncológico y en el condrosarcoma de alto grado es un reemplazamiento oncológico, ¿vale? Es un tipo de cirugía completamente diferente en el que quieren dejar unos márgenes de seguridad importantes. Entonces, la verdad es que nosotros nos habíamos centrado con estos criterios clásicos de Murphy, sobre todo, y de Fleming, del 98, ¿no? Nos habíamos centrado en diferenciar en condroma y condrosarcoma grado 1. Entonces, lo que estamos planteando es entre seguimiento y curetaje. Y yo creo que al introducir este concepto de tumor cartilaginoso atípico, lo que nos quiere decir es que tenemos que cambiar el foco y pensar entre tumor cartilaginoso atípico y condrosarcoma de alto grado. Esa es la diferencia que realmente cambia la cirugía, lo que los traumatólogos oncológicos necesitan saber. Y tenemos que cambiar el foco. Y tenemos que seguir haciendo una buena distinción, lógicamente, entre los encondromas y los atípicos, porque los encondromas probablemente con un seguimiento a largo plazo pues van fenomenal o sin volver a verlos, porque nosotros los podemos caracterizar muy bien y no hay que tocar esas lesiones, pero hay que cambiar nuestro punto de interés a intentar diferenciar entre el tumor cartilaginoso atípico o condrosarcoma bajo grado con el alto grado. Entonces, bueno, pues para el encondroma, lo que os decía, es rarísimo que tengamos problemas, porque estamos viendo encondromas todos los radiólogos generales del mundo a diario prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, pues algún encondroma tiene por ejemplo, este scaloping, este foco de scaloping que veis que supera 2/3 el grosor cortical, y por ese motivo, bueno, se hizo un estudio más detallado. Luego, bueno, el tipo de paciente probablemente era más demandante y al final tenemos la confirmación histológica, ¿no? del
del encondroma, pero si os fijáis, bueno, aparte de que aquí sí que supera esos 2/3 que teníamos como criterio de malignidad, luego el escaloping no supera los 2/3 de la longitud de la lesión, el estudio de difusión era normal, prácticamente el estudio de perfusión, fijaos, había puesto eso, la referencia con un vaso arterial, pues sea una curva tipo 1, una curva de benignidad total, ¿no? Y sobre la difusión bueno, os voy a hacer un comentario aquí, por ejemplo, la difusión se ha hablado mucho de que no sirve en el condrosarcoma, ¿no? Yo creo que la difusión no es que sirva o no sirva en el condrosarcoma, es que la difusión se artefacta cuando hay matriz de mineralización. Entonces, si el tumor que estamos estudiando está súper mineralizado, pues no va a servir. Pero en cambio, si tenemos tumores con baja mineralización, como era este caso, ¿no? Por ejemplo, que las calcificaciones eran muy dispersas. O el caso que os he puesto antes del condrosarcoma mesenquimal, ¿no? Pues en esos casos sí que la difusión puede mostrar si hay restricción o no. ¿Vale? Un caso de tumor cartilaginoso atípico, también con confirmación histológica, bueno, pues aquí parecía más inocente, parecía más encondroma, ya está en el límite de los 5 centímetros. Y luego, fijaos, aquí el escalopín endostal, pues sí que afectaba a todo el margen posterior, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor es un diagnóstico que nos vamos a plantear cuando vemos algunos criterios de agresividad. Aquí la perfusión no salió nada bien, la difusión tampoco aportaba nada. Este otro caso, con un sarcoma convencional central grado 3. Entonces, fijaros otra vez, el engrosamiento cortical, que no está suficientemente cogido en la placa, es realmente lo que da una indicación sobre la extensión de la lesión, que lo veis aquí mejor en la resonancia, ¿no? Lo extenso que era. Y luego, bueno, esa zona analítica sí se correlacionaba bien con esta zona, ¿no? De más afectación en la región tocateria, y esta zona analítica pues era muy evidente que era una zona pues de mayor afectación tumoral y de masa de partes blandas. ¿Qué ocurre con el seguimiento de los condrosarcomas? Bueno, pues aquí tenemos pocos datos sobre el seguimiento a largo plazo de los condrosarcomas, pero hay unos estudios epidemiológicos que están basados en series bastante largas. Y lo más reseñable es lo que os he puesto ahí a la derecha, factores pronósticos de metástasis. El grado al inicio, el estadio al inicio, la edad y el sexo, que no lo podemos cambiar, el tamaño tumoral pues tampoco lo podemos cambiar, la localización vertebral con peor pronóstico, y luego las metástasis por subtipos, ¿no? Entonces el desdiferenciado, el que peor pronóstico tiene, mesenquimal, células claras o yuxtacortical. Y un reto en cuanto al seguimiento de estos condrosarcomas es la duración del seguimiento. Entonces, en este caso, que es un condrosarcoma secundario sobre esta lesión previa, que sería nuestro condroma pélvico, fijaros lo extenso que era el tumor, pues fue intervenido, y aquí os he puesto un pantallazo de los estudios de esta paciente desde 2013, bueno, hasta el 2021, que fue cuando lo saqué. Ahora sé que lo miré ayer, está la paciente ingresada con una infección tremenda en ese momento. Pero bueno, hasta la fecha eran 64 estudios, probablemente ahora son 70 o no sé, 80, porque ya os digo que la situación es pésima. Pero nos estamos planteando unos seguimientos de 10 años en pacientes con condrosarcoma, en este caso desgraciado con recidiva, como os decía. Entonces, esta es la pelvis, la prótesis que se puso, fue una de las primeras prótesis invertidas para la cadera. Y fijaos el artefacto, ¿no? De endurecimiento del haz, pero ya vemos la masa de partes blandas está superando la prótesis, ¿no? En la ecografía, como técnica accesible, como técnica rápida, cuando los pacientes se están quejando de que tienen una tumoración, pues lo recomiendo sinceramente, porque muchas veces te sirve para saber si sí o si no tienen esa masa. Luego ya probablemente entramos en otras disquisiciones. Entonces, estas son las guías recomendadas para este seguimiento de los condrosarcomas, que cambia ya según el grado, si es bajo grado o alto grado. Cuando estamos en el bajo grado, los 2 primeros años cada 6 o 12 meses, y luego anual hasta los 10. Y fijaros que incluye la radiografía de tórax, ¿vale?
que siempre los radiólogos de aparato locomotor estamos muy centrados ahí, que si la resonancia, que si el artefacto, que si tal, pero la radiografía de tórax se incluye también en condrosarcomas de bajo grado. Y en los condrosarcomas de alto grado, hasta los 5 años, cada 3 o 6 meses, eso va un poco a criterio del oncólogo, y luego hasta los 10 años, todos los años anual, ¿no? Y esta sí que incluye el TAC de tórax, ¿vale? Por aquello de las metástasis. Retos en cuanto al diagnóstico, pues la limitación técnica que podemos tener, sobre todo porque estos pacientes llevan las prótesis que nos van a producir artefacto de endurecimiento del haz o de la sombra acústica, del metal en la ecografía o el efecto paramagnético, ¿no? Entonces, en este caso que hemos visto al principio, de condrosarcoma grado 3 convencional, esta es la prótesis inicial que se colocó. Y en el seguimiento, fijaros los problemas, ¿no? Endurecimiento del haz, bueno, aquí tenéis ya la imagen de tórax, que la tenemos incluida, en un endurecimiento del haz brutal, ¿no? Entonces, la radiografía, que es la técnica más simple, para la redundancia, en este momento de la recidiva ya nos está mostrando una mineralización que no teníamos inicialmente en la prótesis cuando se colocó, ¿no? Entonces esta mineralización, esta es masa de partes blandas de la recidiva que tenemos, ¿no? El endurecimiento del haz, bueno, el efecto paramagnético en una resonancia puede ser brutal. Y entonces sabéis que ahora ya vamos a tener equipos con técnicas para reducir el artefacto metálico. Y este otro ejemplo también es otra prótesis oncológica en el que, fijaos, un estudio convencional de resonancia, pues tendríamos cierto artefacto, pero también en resonancia vamos a tener pues secuencias que nos van a permitir reducir este efecto paramagnético, ¿no? Nosotros en concreto, como tenemos Linear Electric, pues la secuencia es Maverick, entonces cuando la imagen es isométrica podemos ahorrar bastante tiempo reconstruyendo otros planos. Y también podemos utilizar un poco el truco de la sustracción, ¿no? Eso es una cosa que se hacía antes y puede venir bien en pacientes colaboradores. Entonces, la recomendación en el seguimiento del condrosarcoma pues sería ajustar el seguimiento al grado del condrosarcoma, incluir siempre imagen torácica, optimizar las técnicas de imagen, especialmente pacientes con megaprótesis oncológica. Bueno, esto es una cosa que cuando la gente me pregunta, ¿y esto cómo lo haces? Bueno, pues esto lo que quiere decir es que cuando viene un paciente ya operado con megaprótesis, no hay que ir ya a revisar el estudio ya derrotado. Al revés, hay que ir antes de que entre el paciente, hacerle un coaching al técnico. Este paciente es difícil, hay que currárselo, hay que intentar optimizar la imagen porque va a salir un artefacto, ¿no? Porque si vamos ya derrotados, entonces nos salen cosas horrorosas. Y luego, bueno, pues excluir otras potenciales complicaciones de las prótesis, ¿no? Pues desde la luxación de la prótesis hasta la enfermedad de partículas, que bueno, en algún caso hemos tenido. Pero para no terminar con esta parte que es el seguimiento, que siempre es más deprimente, pues he metido aquí los biomarcadores de imagen, el estudio de perfusión tumoral dinámico con gadolinio, que lo habéis visto en algún ejemplo, pues el encondroma, la curva claramente es una curva tipo 1, el condrosarcoma, la curva va a ser agresiva, va a ser un tipo 3 para los condrosarcomas de alto grado, y la PET como imagen metabólica, pues nosotros estamos teniendo unos resultados bastante buenos, sobre todo en estos enfermos que tienen ya condrosarcomas, en enfermedad familiar, ¿no? En cistosis familiar múltiple, por ejemplo, ¿no? Pues para decidir cuáles se pueden tratar o no, o este paciente, por ejemplo, que es una recidiva, ¿no? Aparte de las lesiones pulmonares que son evidentes, pues la recidiva local, lógicamente, nos está detectando fenomenal. La experiencia la presentamos también en un póster en la RSNA el año pasado, la doctora Sara Gómez Peña, y bueno, este es un poco el resumen. Ya os digo, no tenemos muchos casos, pero es verdad que en todos los casos en los que teníamos PET a diagnóstico o recidiva, la captación de la glucosa para condrosarcomas
era alta. Entonces era un dato que no ofrecía dudas, ¿no? En cambio, estos dos, por ejemplo, que son atípicos, aquí el sub era ya de 4, ya era una cosa pues acorde a los hallazgos radiológicos, ¿no? Lesiones que no son muy agresivas radiológicamente y que tampoco tienen una actividad metabólica alta. Y en la recurrencia lo mismo. La recurrencia, los casos que tenemos, que son solo 8, pues las captaciones de FDG eran altas. Sobre la planificación prequirúrgica, yo pues aquí esta pregunta, ¿no? De ¿cuál es el rol del radiólogo en la planificación? Entonces, estas son frases que yo creo que todos hemos oído en algún momento, ¿no? Pues yo ya he hecho el informe, que se lo lean. O ya lo veremos todos juntos en el comité disciplinar, ¿no? O sea, que esto suena más a yo quiero mi momento de gloria y voy a decir yo en el comité cómo son las cosas. Bueno. Luego, pues eso, hay algunos radiólogos que piensan, pues hacer el estudio que te están pidiendo lo antes posible, que bueno, que ya sabéis que ahora podemos hacer segmentación, podemos hacer impresión 3D, podemos hacer cosas estupendas. O otro planteamiento es, bueno, pues revisar el caso completo sentados con el equipo quirúrgico. Claro, esto no es en el comité, en 5 minutos. Esto es un tiempo que hay que dedicarle que no sé si está suficientemente reconocido y pagado, pero bueno, que hay que dedicárselo. Entonces, fijaos, os pongo aquí un ejemplo que tenemos en nuestro hospital de la diferencia que había entre el TAC, ¿no? Que veíamos una lesión lítica sobre el acetábulo, únicamente detectábamos esta lesión, mientras que en la resonancia veíamos que había una infiltración tumoral. Veíamos también dos focos por encima, este foco está bastante alto, ¿no? Entonces, en este caso, los traumatólogos habían pedido una prótesis a medida a una casa comercial, entonces la casa comercial les iba a hacer esa prótesis y pedía un escáner para diseñar la prótesis. Entonces aquí está la importancia de que el radiólogo le diga, bueno, el escáner muy bien, pero es que la lesión no se ve de manera completa en el escáner. Esto hay que delimitarlo fusionando con la resonancia, ¿no? De alguna manera. Bueno, esto era la difusión que tenía ese caso en concreto. Entonces, esta es la segmentación que hizo el doctor Ángel Nava en aquel momento. ¿Veis? Las líneas amarillas serían los puntos de corte que querían planificar los traumatólogos. Bueno, esto es una simulación que también ha hecho el doctor Nava. Y esta es la planificación de la casa comercial, ¿no? Entonces, este es el planteamiento de los traumatólogos. Según las zonas de la pelvis de Enneking, está afectando al 2, que es el acetábulo, que es la lesión que se ve en el TAC, y al 1, porque nosotros estamos diciendo que en la resonancia la tumoración tiene ese aspecto infiltrante. Entonces, los traumatólogos también han presentado en algún congreso, que es lo que tenéis ahí. Fijaos, la casa comercial les diseña unas guías de corte que le colocan a la paciente para hacer los cortes. Así, bueno, que esto yo no sé si es tan útil o no, yo se quejan un poco. ¿Veis? Aquí las guías estas de corte que habían preparado. Esta es la pieza en comparación con una impresión 3D que tenía previamente. Bueno, pues efectivamente la pieza sale como la habían preparado. Y esta es la prótesis que les habían diseñado, que es una prótesis a medida, no tiene nada que ver con el otro caso que os he mostrado antes. Esta es la prótesis a medida que se colocaba a la paciente. Bueno, este otro caso, la verdad que no tengo placa porque el paciente había ido a un cirujano general y el cirujano general le había mandado un escáner por sospecha de hernia inguinal, que digo yo qué maravilla que me mandó un escáner, porque así pudimos ver la lesión lítica y destructiva que estaba fundamentalmente en el isquion y en la rama iliofobiana. Entonces, este es el escáner inicial, es que la masa tiene la matriz de mineralización, que tiene, ya en el escáner se intuye dos componentes, ¿no? Fijaos aquí este componente que está realzando más y este otro componente que tiene la matriz de mineralización. Efectivamente era un condrosarcoma desdiferenciado. Bueno, esto es la PECTA y la resonancia. Están mostrando este aspecto infiltrativo, ¿no? En lo que es el hueso ilíaco, aparte de la masa de partes blandas. Y esta es la segmentación que hace nuestra técnico Lidia Martínez en el laboratorio de imagen. Pues hicimos una segmentación con fines más que nada docentes, ¿no?
de la tumoración. La hicimos sobre resonancia. Hicimos una resonancia con contraste para hacer esa segmentación y esta es un poco la reproducción. Entonces, fijaos la importancia del radiólogo, ¿no? La técnico dice, doctora, no puedo fusionar la resonancia, que habíamos hecho ese 3D con contraste, ¿no? Para delimitar mejor, con el TAC porque tiene un artefacto. Entonces nos sentamos a verlo. En 15 días, habían pasado 15 días entre el escáner y la resonancia, el tumor había crecido, con lo cual ya no se puede fusionar, ¿no? Ya no ha perdido la referencia, lógicamente. Y esta es la impresión que nosotros hicimos, probando con distintos materiales. Pues este es el material que nosotros utilizamos habitualmente para, vamos, el blanco para el hueso. Y luego probamos a hacerlo con un material más transparente, que creo que es más didáctico también para los traumatólogos ver ese aspecto infiltrante de la lesión. O sea, no solo la masa que sobresale, sino también ese aspecto infiltrante. Y bueno, yo he puesto aquí unas conclusiones y espero que sean acertadas de todo lo que he ido contando. Bueno, pues que con la matriz de mineralización condroide podemos hacer un diagnóstico de tumor cartilaginoso. Si además estamos en una localización donde hay cartílago, pues es fácil acordaros de la sincondrosis petroclinoidea o cartílagos en cabeza y cuello. El tumor cartilaginoso atípico pues, se ha consolidado como entidad nosológica dentro de la clasificación de la OMS, ¿no? Y nos obliga a redefinir los criterios diagnósticos de otras entidades, nuestros criterios radiológicos, van a cambiar todos estos valores que hablamos de sensibilidad, especificidad de la prueba y sobre todo valor predictivo positivo o negativo, y hay que volver a rehacer ese trabajo inicial de Murphy y Fleming diciendo, pues es como qué validez tiene ese criterio que utilizamos, ¿no? Y para rehacer ese trabajo, pues hay que hablar con el patólogo y hablar de cuáles son sus criterios también para el diagnóstico. En el seguimiento vamos a recomendar que se tenga en cuenta el grado histológico, incluir siempre la imagen torácica y bueno, optimizar las técnicas de imagen, especialmente en pacientes con megaprótesis, ¿no? Entonces aquí yo, lo de optimizar las técnicas, me acuerdo siempre de alguna conferencia de Jaume Ayagué que decía, la imagen esmerada, esmerarse en tener una buena imagen. Pues esmerarse en tener una buena imagen es realmente currárselo a tope, ¿no? Y, bueno, nos lleva mucho tiempo eso, ¿verdad? Los biomarcadores de imagen son útiles en la detección de condrosarcomas de alto grado, porque hemos visto que efectivamente la perfusión con contraste nos va a delimitar mejor esos tumores y, bueno, por supuesto, el PET-CAR, ¿no? Y luego la implicación del radiólogo en la planificación prequirúrgica y en la impresión 3D, que me parece imprescindible. Quería agradecer el trabajo que ha hecho la doctora Gómez Peña, que bueno, ha aparecido como una publicación de actualización recientemente en la revista de radiología. Creo que está disponible online desde agosto y que tendrá la oportunidad también de dar una conferencia más adelante en esta misma plataforma, creo que el 25 de junio. Y también agradecer al doctor Álvaro Rueda, que también ha presentado su trabajo sobre exostosis familiar múltiple y también ha colaborado con nosotros en estos trabajos. Y para despedirme, bueno, quiero daros las gracias por la atención y quiero despedirme, nos vemos en Barcelona, que tenemos muchas ganas, estamos mirando ya Barcelona y os he puesto aquí una foto del congreso pasado. Estos somos los radiólogos que fuimos a Málaga. Y no somos todos los radiólogos del clínico, pero somos los que fuimos a Málaga. Pero ya estamos pensando en que hay que ir a Barcelona en mayo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a ti, Ana, por esta excelente revisión del abordaje radiológico del condrosarcoma, ¿no? Tenemos varias preguntas en el chat e invito ya a Rosa y José Antonio si quieren añadirse a la conversación para intentar contestar estas preguntas, ¿no? Realmente es el hecho de que haya aparecido la entidad del tumor cartilaginoso atípico, lo que ha hecho es que las fronteras que estaban bastante claras desde el punto de vista radiológico han quedado como desdibujadas, ¿no, Ana? Este es un poco el reto ahora de intentar definir... Claro, claro. Yo creo que están nuevos... haciendo énfasis en que estábamos muy cómodos entre el encondroma y el condrosarcoma de bajo grado
y realmente el interés estaba entre condrosarcomas de alto grado y condrosarcoma de bajo grado. Entonces, bueno, la verdad es que yo no me voy a meter a decir si el condrosarcoma de bajo grado del hueso tubular es exactamente lo mismo que el tumor cartilaginoso atípico, porque es un tema, vamos, como diríamos, técnico, muy técnico de los patólogos, pero efectivamente el foco de interés o la atención la tenemos que poner en otra cosa. Ujú. De hecho, una de las preguntas que hay en el chat, Vicente Álvarez pone, ¿un tumor cartilaginoso atípico se considera un condrosarcoma de bajo grado en estadios iniciales, temporales? Es decir, si la diferencia entre diferentes entidades es cronológica, ¿no? Si puede, ¿crees que puede evolucionar un... Yo creo que ya has contestado tú, ¿no? No es que se considere un condrosarcoma, el antes conocido, ¿no? ¿Os acordáis de aquel artista antes conocido como Prince? Pues esto es así, o sea, el antes conocido como Prince, el antes conocido como condrosarcoma de bajo grado del hueso largo, ahora se denomina tumor cartilaginoso atípico. Y nos tenemos que hacer a eso, con todas las consecuencias. Entonces puede haber casos puntuales en los que si los restadiaran o si los volvieran a estudiar los patólogos, los clasificarían de otra manera, porque no les coinciden exactamente los criterios, y eso es lógico que pase así, por eso las series antiguas hay que cogerlas un poco con esa precaución, sabiendo ese sesgo, pero que están insistiendo mucho en ese concepto y el concepto parece que ha venido para quedarse. Y entonces, pues nos ha tocado. También pienso que los criterios radiológicos, pues esto que estamos hablando del scalloping endostal, son buenos criterios. Lo que pasa es que hay que hacer ese estudio de cuál es la precisión diagnóstica. Eso es lo que está por hacer, ¿no? Pues cuál es la sensibilidad, cuál es la especificidad de cada criterio, el valor predictivo positivo y el negativo. Y eso pues está por hacer y es lo que va a cambiar, digamos, los números. Puede que mejore realmente, o sea, puede que subamos el valor predictivo negativo y tengamos unos criterios ahora mejores con esa redefinición de las entidades que están proponiendo, pero claro, tenemos que subirnos al carro y hacer eso. ¿Pero crees que los criterios antiguos pueden servir o solo para los grados extremos o hay que buscar nuevos criterios con nuevas Bueno, herramientas? también yo creo que los criterios antiguos, sobre todo el scalloping y la penetración cortical y la longitud, van a servir. Lo que pasa es que no tenemos los datos de lo que te digo, sobre todo el valor predictivo negativo. Y luego tenemos el tema nuevo del contraste, ¿no? El contraste dinámico parece que sí que es una herramienta que está diferenciando muy bien entre cuando sarcoma de alto grado, de bajo grado o el tumor atípico, y entonces es una herramienta que la tenemos que utilizar más y que la tenemos que hacer valer más también en los comités, ¿no? Que decíamos antes. Tenemos que utilizar esa herramienta que es la que nosotros tenemos. Rosa, José Antonio, no sé si queréis añadir algo al Sí, tema. yo quería, no tengo el vídeo activado porque creo que está detenido por No, ahora Salo. sí que te vemos. Vale. Ahora Sí, sí, ha habido un momento que te hemos visto aparecer en pantalla. vale. Bueno, yo quería felicitar a Ana porque me ha encantado la comunicación, bueno, la presentación. Y una de las preguntas, viendo los casos que has ido presentando, que decías, ¿no? Este es un encondroma, bueno, que tenía dudas porque tenía un poquito de, ¿no? de fustoneado y teníamos confirmación histológica. La pregunta sería, ¿cuándo os piden biopsiar? Yo esto he hablado con Ana Navas de Leiden, con Jaugé, y cada hospital es un poco un mundo, porque cada comité decide las cosas, ¿no? De forma por consenso, y hay traumatólogos que se fían mucho de la biopsia percutánea, aunque es verdad que infragrada. Y un poco lo que me gustaría preguntarte es, ¿cuáles os piden a vosotros? O sea, ¿biopsiáis algún caso frontera entre encondroma, por ejemplo, en extremidades y tumor cartilaginoso o atípico? ¿O en el esqueleto axial que tienes dudas de si es un condro grado 1 y un condro de alto grado? Esa sería la primera de las preguntas que te quiero hacer. La pregunta es muy interesante. Bueno, mira, en el esqueleto axial la verdad que casi todo.
Sí, ¿no? porque la verdad, o sea, yo creo que nos piden todo y todo intentamos llegar. Hay veces que no llegamos, por lo que te hablamos de que la muestra era insuficiente. Bueno, luego el patólogo que nosotros tenemos siempre nos pone ahí un cromo de el increíble hombre menguante. Pero bueno, le querría ver yo también algunas biopsias, ¿eh? Pero bueno, eh, nosotros en esqueleto central sí que biopsiamos. En el periférico, ¿qué pasa? Pues que yo creo que los traumatólogos se fían muchísimo si nosotros decimos encondroma. Si nosotros decimos encondroma no hay ningún problema. Lo que pasa es que en estos últimos años, con el tema del tumor cartilaginoso atípico, pues a veces te preguntan a ver si va a ser o no va a ser o no. Y entonces, bueno, pues estamos haciendo más porque efectivamente se supone que no está claro, que no tenemos unos criterios tan razonables o no estamos transmitiendo esa seguridad de esto es un encondroma, ¿no? Y a lo mejor estamos haciendo un poquito más. Pero bueno, la verdad es que, no sé, los traumatólogos nuestros son bastante razonables, ¿eh? Son muy razonables en ese Yo, sentido y piden cuando ellos creen que el paciente ya, pues eso, los criterios típicos. La lesión más de 5 centímetros, la lesión que la matriz no está muy calcificada o puntiforme o tal, y entonces a ver si va a ser un poco, no sé, creo que aplican los criterios razonablemente de cuando biopsia en el hueso largo y tampoco tenemos tantas. Tampoco. Este caso concreto que lo he puesto, claro, es que el paciente era súper demandante. Entonces era el paciente que venía diciendo, a mí me tiene usted que asegurar, a mí me tiene es usted que, que decir. es Entonces, claro, que, ese es otro tema, porque esos es que pacientes los hemos tenido todos, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues a veces a veces, eh, sí, yo pienso igual que tú, que además a veces la culpa también es en parte del radiólogo, porque son pacientes que vienen con todas las pruebas hechas de otros centros o a veces de la privada, donde se ha sido muy taxativo, se ha puesto tumor condroide, es aconsejable estudio histológico. Entonces, cuando el paciente llega finalmente al comité de tumores, y aunque a ti te parezca un encondroma, y tenga un cierto seguimiento, porque a veces incluso nos han seguido, pero alguien al final ha dicho, esto hay que biopsiarlo. Entonces es muy difícil tirar atrás y asegurarle al paciente, entonces a veces nos encontramos con esto. No es que sean especialmente demandantes, es que vienen convencidos y el trauma dice, mira, yo no puedo perder media hora en convencerlo y va a estar enfadado y además, bueno, eso, y está seguro, son no, los típicos casos que tiene una cierta, el típico encondroma grande que dices, bueno, mm, feote, pero si no, y yo lo que en media dejaría, hora ¿no? no lo convences y que se va luego al hospital de enfrente Sí, entonces con la aquí misma historia. lo Entonces, tenemos, o sea, aquí en Cataluña está no se como resuelve el dividido, problema. sí, como dividido en tres centros que solo pueden tratar tumores y entonces al final te toca y te toca. Y otra cosa que te quería preguntar es si tenéis alguna experiencia con, sobre todo en eso, en esqueleto axial, con hacer tratamientos ablativos antes de la cirugía, como para mejorar la Con resecabilidad. triablación, ¿Con no. crío o con Nosotros, radiofrecuencia? radiofrecuencia, es verdad que hemos hecho algún caso lo ha hecho el doctor Javier Armijo en el centro, pero la verdad es que son casos, vamos, es que estoy pensando en dos casos en concreto que han hecho radiofrecuencia. Y bueno, pues el resultado ha sido eh, relativamente bueno teniendo en cuenta que la intención era paliativa, ¿vale? Porque el criterio de nuestros traumatólogos es siempre operar si se puede. Operar si se puede. Entonces, bueno, Sí, pues en ese sentido hemos tenido la verdad que la persona que tiene referencia en ese sentido es Javier Armijo, Pepe Méndez, Marco Oliva, son los que trabajan en ese equipo de vascular y que tienen experiencia en eso, pero la experiencia es limitada. nosotros hemos empezado a hacer alguno con las dos, bueno, con lo que has dicho, paciente que no se puede operar, a veces son lesiones costales que la cirugía, paciente frágil, mayor, que no la va a soportar una cirugía oncológica, y entonces haces una crío y hemos tenido intervalo libre de recidiva largo, y luego también en zonas difíciles, en escápula, que casi se estaba ganando la desarticulación escapulohumeral, y eso el patólogo nos ha ayudado mucho porque luego se ha optado por una cirugía más conservadora que no implicaba amputación y tenía un porcentaje de necrosis superior al 90%, que en el fondo es un poco lo que hacen en el condorado 1, que hacen a veces la fenolización
o la crioablación, ellos con nitrógeno, que destruyen el tumor, o sea, lo alegran, lo destruyen y luego lo reconstruyen. Bueno, hay un grupo en Holanda, no me enrollo más, que lo está haciendo con radiofrecuencia, publicado algo en el Skeletal, y yo creo que es algo que es interesante, que irá creciendo, sobre todo en estos que no se pueden operar y no les puedes ofrecer gran cosa porque son quimio y radioresistentes, y en el pequeño porcentaje de casos que son difíciles de operar, pero que en realidad son eso, grado 1 en pelvis o en una región escapular. Pero bueno, pues esas serían mis preguntas. Muy bien. No sé, Rosa, si querías añadir algo a la presentación. Bueno, no sé si hay tiempo, pero bueno, felicitarle a Ana, que la verdad ha sido preciosa la presentación, y yo incidir, bueno, en este caso de las atípicas realmente es como una vuelta atrás, es como el lipoma típico que teníamos antes, que luego se dejó y solo se dejó para el superficial, pues ahora... Lo que pasa que es curioso porque nos va a destrozar bastante las series. Ahora mismo están con la radiómica y están utilizando los condrosarcomas de bajo grado, no, entonces no sé, va a ser un poco complicado. Pero bueno, fundamentalmente imagino que es esa frontera entre el encondroma y el condrosarcoma grado 1, pienso yo. Pero luego una pregunta era, Ana, ¿y no le das mucha importancia al dinámico con contraste? Ya sabes que ya a mí, yo por ejemplo, toda tumoración al poner contraste siempre hago dinámico para poder un poco establecer, pues eso, los criterios o tener por un criterio más, que además no te cuesta nada porque le estás poniendo contraste igualmente, para esta frontera, ¿no? Del encondroma al condrosarcoma bien diferenciado. Y poder incluso, si ya ves que hay zonas atípicas, guiarte ahí con la biopsia. Eso es una pregunta y otra es, ¿haces PET siempre? De la resonancia dinámica con contraste, Sí, yo la haría siempre, yo la hago siempre, bueno, porque no te cuesta nada, como dices tú, vas no a poner cuesta el nada y contraste te y ayuda en un vez de tirarlo montón. por el grifo, pues tú tienes ahí tu curva y a lo mejor no te aporta, pero si te aporta, claro, es Te ayuda definitiva. mucho. Entonces, claro, yo la haría siempre. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que nosotros aquí tenemos un poco de tutti frutti. Hay muchos pacientes que nos están llegando ya Está con aquí. cosas hechas, operados ya, que son un poco que, bueno, que lo conocéis vosotros perfectamente. Cuando es un centro grande que estás recibiendo ya pacientes que han sido operados en otro sitio, te vienen con las cosas que te vienen. Entonces ahí ya no se puede Pero volver bueno. atrás y tu serie, pues Pero en tu efectivamente. protocolo lo No tienes, es. en tu Sí, nosotros sí protocolo. que lo hacemos. Sí que lo ¿Y hacemos PET? a los nuevos nuestros del hospital. Ya. ¿Y PET haces de entrada también o no? Bueno, eso ha Depende. sido, sí, es que en eso somos un poco peculiares. No sé si conocéis el Hospital Clínico, sabéis que tuvo un PET de los iniciales de Madrid y la doctora Marisa Vega siempre abogó mucho por el PET-TAC Ya. en el comité de tumores. Se le ha Le currado, ha se le ha costado currado, que es mucho lo que decimos. conseguir que se haga. Conseguir que se haga incluso en histologías en las que en principio no había indicación para el PET, pero llegó un momento que los traumatólogos sobre todo se convencieron al ver que encontraban hallazgos inesperados. O sea, nosotros a lo mejor estábamos haciendo un tumor y encontraban otra cosa en el pulmón o encontraban... Entonces dijeron, bueno, pues venga, si puede haber hallazgos inesperados en estos pacientes, que lo puede haber, pues y tenemos un estadiaje mejor y eso es verdad que es gracias al Servicio de Medicina Nuclear del doctor Carreras que hizo esa ampliación para que pudieran hacerse esos estudios que en principio no estaban aprobados, ¿no? Y yo creo que la doctora Cabrera, que es ahora la jefa de servicio, sigue con esa idea de hacer lo posible por el estadiaje inicial. Creo que es muy interesante y que en la literatura general no se hace. Lo que se ha publicado, o No. sea, hay poca publicación de medicina nuclear sobre cuál es el Bueno, comportamiento yo todo inicial de un los poco lo que he tumores. leído siempre es que tiene que tener un tamaño, ¿no? Para poder un poco caracterizar. Y bueno, luego hay siempre que hacer la lectura del TAC, claro, lógicamente.
En nuestra experiencia, lo del tamaño no, sobre todo lo que te decía, los pacientes con esos familiares múltiples, ¿no? Que tienen Bueno, muchas claro, en ese caso lesiones, sí, pues claro, es que hay claro. algunas que ves la captación y otras que no, y es Bueno, independiente claro, en del ese caso es tamaño. un Entonces, seguimiento claro, como las neurofibromatosis, claro, son tumores. se benefician de una Y, técnica que realmente es muy sí. sensible. Y bueno, nada, yo, el otro, digamos, de pasar del encondroma al condrosarcoma. Lo del encondroma, Ah, pues que es lo que nos ha tocado. sí. No, Porque y están luego, insistiendo, o sea, es que por eso os he puesto el tema de la literatura, estábamos todos ahí en stand-by esperando a ver, y ahora llegan con la siguiente clasificación y se reafirman en la idea. Pues nada, nos ha tocado el tumor cartilaginoso atípico y ya está. yo es que claro, el cóndor siempre lo he pensado que son, el primero, el pasar del encondroma al condrosarcoma bien diferenciado, a cuando ya tienes el condrosarcoma, que es la otra problemática, es ya aquí el radiólogo en realidad lo que tenemos que hacer es, ¿verdad?, hacer una estadificación muy buena, una descripción anatómica, porque claro, es ahí donde la cirugía tiene que ser muy precisa, porque sí que es verdad que yo no sé si te has encontrado, por ejemplo, este caso tan bonito que has hecho pélvico, claro, son casos, tumores muy grandes, que realmente el condrosarcoma es muy fiable. Y a veces hemos tenido casos en los que la cirugía, si no es una cirugía con márgenes muy importantes, lo que hace es una siembra. Y más que recidivas, han dejado, Esto, porque siempre está en las zonas de la... en los límites. Nada, muy bonito, Ana. Muchas gracias. Teníamos varias preguntas en el chat, pero más o menos con la discusión las habéis ido contestando todas sobre el uso del PET, la difusión. Incluso Rosa ha introducido el tema de la radiómica, la importancia que tendrá si llegaremos algún día a Ahora la se biopsia está, virtual sí. con imagen Pues y a lo mejor. fíjate, en la radiómica, por ejemplo, con las texturas, un parámetro que ellos están estudiando, que han sacado, es el edema. El edema que ellos detectan sobre Sí. unos es lo que ellos tienen un valor, una precisión buena para el paso de acondrosarcoma grado 1. Por eso te decía que la radiómica que está hecha ahora se estaban manteniendo en la anterior clasificación. En los parámetros estos de texturas, que hay Sí. 300.000, ¿no? Es que hay una publicación que no recuerdo bien si es del año 2016 o 2017 del grupo de base, que son suizos, y hicieron un primer trabajo con los sarcomas sobre radiómica. Y entonces la conclusión de aquel trabajo era que los radiólogos éramos superiores al análisis de texturas porque detectábamos el edema óseo. Y entonces yo cuando lo leí aquello dije, hombre, pues será porque a nadie les habrá dicho que los tumores pueden tener edema luego en el hueso, ¿no? Cerca, y que eso es un factor No, de pero la claro, el resistencia. Entonces, edema yo no es sé si eso ha marcado luego otras publicaciones posteriores de que ya han metido ese concepto del edema. Porque esto de la radiómica a mí me está dando un poco la sensación que como que no hay mucha colaboración de radiólogos con Yo lo ingenieros encuentro a la hora de interesante definir los realmente. parámetros radiológicos, y a veces salen resultados un poco, no sé, Yo espurios lo que hay que creo analizar mejor. prometedor, sí, sí. Muy interesante, seguro, muy prometedor. Pero nos hemos quedado ya sin tiempo, estamos fuera de tiempo. Ha sido un placer para mí participar en esta sesión y doy paso de palabra a Salva, que seguro que quiere concluirla. Sí, Salva. simplemente, gracias, Víctor. Simplemente agradeceros a todos vuestra participación. Gracias, Víctor, por tu excelente moderación. Gracias, Rosa y José Antonio, por A ti. vuestra entusiasta participación como expertos, los dos. Y Ana, yo creo que una maravilla. Yo creo que mejor es imposible explicarlo. Además, nos has puesto ejemplos para que sea más visual. Cuando nos has dicho el tema de que esto es como Prince, lo antes llamado Prince, o sea que yo creo que muy bien. Has dado el mensaje clarísimo de que estamos en una frontera y una revolución. Y yo creo que vamos a seguir este tema y seguro que contamos contigo en el futuro. Simplemente agradecerte de nuevo, Ana, y muchas gracias a todos. Y simplemente recordar que mañana tenemos al doctor Alejandro Planas y al doctor Arnau Álvarez, que nos van a hablar de la atresia biliar en pediatría. Estáis todos invitados, que tengáis un gran día. Gracias, Ana, gracias, Rosa, gracias a José Antonio y gracias, Víctor. Un saludo a todos. Nos vemos. Hasta luego, chao. Saludos, Adiós. gracias.